Sabes que los otros días en una charla que estaba compartiendo, donde me habían invitado a hablar de creatividad y eso relacionado con un poco con las voces interiores, yo lo llevé para el lado del silencio, ¿no? Y me acordé de una frase que puse al principio de este libro, una frase de Galeano, esto es el diseño como actitud, que se editó en el año 2000. Eh, la frase dice: el sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia. Y porque en la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Eduardo Galeano, es la frase que elegí como, ya te digo, como inicio para este libro, que si bien era técnico sobre diseño gráfico, también trataba desde un punto de vista un poco más humanístico y social el tema de la comunicación visual, gráfica, popular, en fin. Ahora vos dirás que extraño esa relación, el mundo de las hormigas que hace Galeano, ¿no? Pero no, creo que el sentido pasa por ese sistema tan exacto que tienen los insectos o los animales para la supervivencia, contrariamente a lo nuestro, que necesita de la cultura. Porque esa conducta de las hormigas que traje aquí como ejemplo, digamos desde el mundo animal, ¿no? Esa reacción reptil que yo le llamo, obedece a un mecanismo estímulo-respuesta, justamente. Pero el ser humano no tiene esas señales. Vos pensás en un niño que nace sí, con una capacidad de silencio, porque lo único que tiene es escucha, no tiene habla. Entonces esa enorme capacidad se la vamos sepultando de a poco, lo llenamos de palabras. Lo que sí es cierto es que si anulamos esa capacidad de apreciar y ejercer profundamente el sentido del silencio, te diría el sentido ontológico del silencio, estamos desaprovechando la mitad de nuestras capacidades sensoriales y cognitivas también. A diferencia de los insectos, nosotros interpretamos. Eso es cultura. Nosotros interpretamos contenidos, discursos de valor, cómo hay que hacer, qué conviene hacer, qué elijo entre una y otra opción. Tengo modos de ver el mundo y cada una de las cosas en las que estoy involucrado. A veces decido por necesidad, otras por deseo, otras por ambición. Y lo hacemos pudiendo cambiar ese filtro con el que viene en este mundo animal ya predestinado a hacer las cosas sistemáticamente, justamente naturalmente, para poder vivir y sobrevivir. Ese mundo instintivo de los insectos tiene un mecanismo que podríamos resumirlo como máxima vida, mínima destrucción. Es decir, es un mecanismo lineal, un flujo estímulo-reacción, que no tiene la posibilidad de un criterio de valoración. No interpreta, como te decía recién. Y a la vez no puede callar ese flujo informativo que viene. Actúa reaccionando. En cambio, el ser humano tiene, yo te diría, a ver, lo podríamos resumir en tres pilares, ¿no? Pensamiento, sensibilidad y acción. Es como un bucle que gira en sí mismo, como la cinta de Moebius, imagínate, algo así. Entonces, desde cualquiera de esos tres aspectos podemos abordar al silencio, sin desdeñar los otros dos.
por ejemplo, un cultor zen, ahora que he investigado sobre esto de la cultura oriental, desarrolla recursos desde su lucidez mental, es decir, desde su pensamiento. Y desde allí incorpora los otros dos aspectos, sentir y acción. Y esa capacidad de desarrollar modos de vida en sociedad viene de la capacidad de la palabra, sin ninguna duda, pero también del silencio. Esa capacidad dual nos permite ir más allá y más acá de uno mismo. Por ejemplo, se podría suponer que el arte entonces simbolizaría una calma, que transmite calma, tranquilidad o que sirve para calmar. Muchos hablan de eso. Para mí no es así. El hecho estético puede ser un mecanismo para romper esa barrera, romper ese filtro que nos separa de una realidad más profunda, más empática con nosotros mismos. Es decir, lograr la voz de las no palabras. Puedo parar para mirar, parar para contemplar, puedo anular el ruido que a veces me invade. Y no me invade por casualidad ese ruido, ¿eh? Una mirada que calla para oír al tiempo. Ese tiempo tiene que ver quizás con los procesos. El tiempo está en todo lo que tenés alrededor. Por ejemplo, la mesa donde están apoyadas tus cosas. En su inicio fue un árbol, o una semilla incluso, para ese árbol. Ahí hay todo un proceso, un tiempo, donde actúa la naturaleza primero y la técnica después, la mano del hombre. Entonces, nosotros le vamos dando al niño un filtro lingüístico, ¿sí? Para que comprenda nuestra realidad, porque es una realidad filtrada por las palabras que lo van separando de alguna manera del entorno natural, para que a la vez se unan a la cultura de nuestro contexto, de nuestro mundo, quizá de nuestro sistema. Él empieza a adquirir lenguaje. Si las características de ese mundo cambian, tenemos las herramientas para adaptarnos a ese nuevo escenario. Esa es la potestad que tenemos desde la cultura, ¿no? Como seres humanos. No tenemos aquellas respuestas que vienen por programa genético, sino como un mecanismo que podemos y debemos interpretar, decodificar y reconstruir. Pero para mí el texto implica una dualidad, palabra-silencio. Poder apreciar desde el silencio y la contemplación que la realidad se muestre es un aprendizaje. No es solo interpretación de conceptos. Ese aprendizaje es poder abordar el vacío. Es, aunque sea por un instante, un espacio libre de palabras, de pensamientos, donde brota y vuelve a uno mismo la nada. Ese camino es necesario para trascender tu ego. Desde allí que no se quedará solo en lo personal, se abrirá hacia afuera y hacia adentro. Para eso es necesaria la experiencia de arrojarse a ese vacío. Es un vacío de sí mismo, pero un vacío que no es una fatalidad, sino algo que desde allí nos hace posible generar imágenes, generar ideas, expresión. Es un fluir, es dinámico. Quizá el drama de esos primeros instantes de estar en ese vacío radique en la casi certeza de sentir que no podemos ofrecer nada nuevo, ¿no? Y ahí viene esa crisis de creatividad que les pasa a algunos. Pero es un pasaje ineludible por el que debemos atravesar, como la hoja en blanco, el lienzo en blanco, el pentagrama vacío. Finalmente lo que te puedo decir es que
Algunas manifestaciones visuales artísticas se pueden ver, pero también se pueden escuchar. Para eso precisas bajar el volumen de tus ruidos interiores. Porque si una obra te interesó o te impactó, es decir, si te hizo quedar ante ella un instante y alguna voz ya está dentro tuyo. No sé si está pidiendo hablarte, pero sí a lo mejor te está invitando a que vos generes tus propios silencios para vos crear tus nuevas voces. Y después, claro, la expresión se puede traducir en cosas sutiles, que no sean tan obvias, o en gritos, sí, que tienen ya una relación directa con una temática, con una expresividad. Y unos y otros, en cuanto a los espectadores, a los que contemplan las obras, se van a sentir más o menos identificados, más o menos cercanos a una u otras manifestaciones. Ahí no hay un rigor para juzgar qué está bien y qué está mal. No, ahí vale esa relación entre quien lanzó ese hecho creativo y quien lo recepciona. Por ejemplo, a mí cada vez más me identifica la, la subjetividad más escondida, o quizá debiera decirte la abstracción más que la subjetividad. Si llegara a ser la abstracción absoluta, pero no quiero que se relacione esto con la abstracción desde el punto de vista estético. Ahora vos fíjate cómo surgen estas cosas desde ese silencio del que te hablo, desde ese silencio que te quiero transmitir como, no como idea, como instancia. Y sí, la verdad que como idea es correcto decir como idea, porque acá, a ver, que no se confunda. Yo no estoy diciendo una afirmación, no estoy diciendo que existe este plano como una metafísica. No, o sea, no estoy haciendo un pensamiento como lo pueden hacer los filósofos. Nada que ver, no me da. Simplemente yo estoy describiendo la manera en que construyo mis mundos para poder crear, para poder sentirme cómodo y completo. Y a partir de ahí producir y hacer lo que hago. Y creo que cada uno, si logra llegar a ese plano tan íntimo, pero que todos y cada uno lo tenemos, de esos silencios, de esos vacíos, va a poder acceder, va a poder disfrutar de estos hechos creativos desde el lugar que fuere, como hacedor o como espectador. Me acuerdo cuando hice unos segundos de filmación de la obra El llanto de Chile, que en realidad cuando fue expuesta la puse sin título, donde había una trama de grafito sobre un passepartout. Ahí hice un rostro y después le tiré un chorro de tinta y lo dejé caer. Ahora, cuando hice el video, decía, puse un sonido abstracto. Pero en realidad no era una abstracción, era el sonido de un volcán en erupción. Y por eso fui a los archivos de audio disponibles y tomé ese volcán chileno en erupción. Y creo que fue lo más pertinente, lo más adecuado para acompañar a esta imagen del llanto de Chile. Claro, pero no es obvio. Cuando uno escucha, la mayoría no se va a percatar de que eso es un volcán. Pero no importa, está ahí. Lo importante es eso. Queda en el plano del silencio interpretativo. Alguien lo descubrirá o no. Pero eso es parte de la creatividad, de la expresión, del manifestarse. Lo comparto a ese pequeño video para cerrar este encuentro.